Hola, muy buenos días. Buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Hoy vamos a seguir con esta temática que en las últimas semanas ha acaparado la atención de la sociedad hondureña y los medios de comunicación no somos la excepción. La gravedad del asunto en las cárceles, los crímenes dentro de los sistemas carcelarios o del sistema carcelario y sobre todo en cárceles de máxima seguridad ha provocado el decreto de emergencia que conocimos ayer. Durante 6 meses la policía y las Fuerzas Armadas van a hacerse cargo de estas cárceles, del instituto penitenciario, de estos centros de rehabilitación de menores y allanar el camino para ver si en el futuro por fin ponemos orden en las cárceles de adultos y en los centros de rehabilitación de menores. Ya saben ustedes lo que pasó el fin de semana en Renaciendo, una fuga de 50, 60 jóvenes. Han capturado a la mitad, han recapturado a la mitad de ellos. Hoy vamos a preguntar si ya todos los que se fugaron volvieron a Renaciendo o no. Así que este sigue siendo un tema primordial para nosotros, sin descuidar esa advertencia que hizo ayer el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, que prácticamente nos dijo que si no aprueban ese contrato de 260 megavatios de energía en el Congreso, entonces van a producirse racionamientos eléctricos el próximo año. Y la pregunta está, y se lo decía yo a un alto funcionario del sistema eléctrico del país, deben decirnos si el plan para reestructurar esa ANE al que nos comprometimos, no solo como Estado, sino con el Fondo Monetario Internacional, va viento en popa, va en marcha o se encuentra estancado. Que se nos diga si el Congreso Nacional de la República no aprobó esos 260 megavatios porque olió algo malo, algo ilícito, o porque hay intereses de por medio. Eso es lo que uno quiere saber, ¿verdad? Y yo creo que en ese sentido, ayer en nuestro noticiero estelar, llamamos al doctor Marlon Tábora, coordinador de estas acciones para reestructurar la ANE, a que nos aclare, a que nos despeje el panorama, cómo estamos ante esa advertencia que hizo el empresariado nacional aglutinado en el COEP, que pueden venir los racionamientos eléctricos si no se aprueba ese contrato. A Lufusa. Bueno, vamos a dejar eso porque tiempo habrá, a pesar que estemos en Navidad, para tocar ese tema mañana o pasado mañana y concentrarnos en este tema que acapara la atención, de eso estoy seguro yo, de toda la población hondureña. Ante esto, la pregunta que hoy formularemos para que usted nos acompañe e interactúe con el Frente a Frente. Señorita Jennifer Girón. Buenos días, Renato, buenos días, Honduras. Y es que estamos a 24 horas de que sea declarado el decreto de emergencia en el sistema penitenciario nacional, y por eso tenemos la pregunta esta mañana, que hacemos la referencia también. 24 horas después del decreto de emergencia, ¿confía usted en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional para poner orden en las cárceles y asegurar un futuro sostenible? Es la pregunta que hacemos en nuestras redes sociales. Ya en unos minutos la verán publicada en Facebook y en Twitter de Frente a Frente. Se las repito, 24 horas después del decreto de emergencia, ¿confía usted en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional para poner orden en las cárceles y asegurar un futuro sostenible? Esperamos su participación. Frente a Frente presentó el tema del día. Esta mañana nos acompañan aquí en el set de Frente a Frente como panelistas el director de Incidencia Política de la Asociación por una Sociedad Más Justa, Omar Rivera. Bienvenido, Omar. Es un placer tenerlo aquí en Frente a Frente. Don Agustín Avelar, coronel en condición de retiro de las Fuerzas Armadas de Honduras, experto en seguridad. Buenos días, Renato. ¿Cómo está, don Agustín? Mucho gusto. Bienvenido a Frente. Y el capitán de navío, director de Relaciones Públicas de las Fuerzas Armadas de Honduras, don José Domingo Mesa. Bienvenido, capitán. Buenos días, licenciado. Me alegra que estén. Estamos ya prácticamente en plena Navidad. Y yo sé que en estos días
no sea, por lo menos a mí, la temperatura, aunque no está muy fría, dicen que va a entrar un frente frío en la tarde. Me fascina porque eso de echarse una colchita que lo caliente a uno a las 5 o 6 de la mañana es agradable, a mí me fascina. A mí me fascina ver el árbol de Navidad, hablar un poquito de lo que se hará para las fiestas de Navidad, por humilde que sea, me fascina. Entonces, ustedes sacrifican el tiempo, aunque dirá el coronel, es un sacrificio por la patria. Ir a rendir cuentas y a socializar nuestro pensamiento de cómo arreglar tanto problema que tiene Honduras, y estoy seguro que para don Omar Rivera también. Así que muchas gracias. ¿Cómo van las cosas, coronel? 24 horas después de ese decreto de emergencia donde se le delega una nueva responsabilidad a las Fuerzas Armadas ahora en el sistema carcelario nacional, y no solo eso, sino que en el Instituto Nacional Penitenciario y en los centros de rehabilitación para menores. Bueno, muy buen día. En efecto, ya el proceso desde el punto de vista operativo ya inició. Hay una movilización de personal para fortalecer las capacidades en los diferentes centros penitenciarios de nuestro país. Ya el día de hoy se están llevando a cabo una serie de reuniones ya a nivel de las personas que han sido, que tienen esa asignación de desarrollar este proceso, una línea de tiempo de 180 días, en la cual, de acuerdo a este presidente en Consejo de Ministros, se tienen que darle una serie de respuestas en el orden estratégico y en el orden operativo, a efecto de poder solventar estas brechas que últimamente han sucedido en el sistema carcelario de nuestro país, y en el cual, pues, como lo dice este decreto ejecutivo, le da amplia potestades a esta comisión para que tomen todas las acciones necesarias con una visión particularmente de orden estratégico. La parte operativa es algo que se solventa a corto plazo, pero el orden estratégico es poder llegar a una solución más inmediata y hacer un replanteamiento de este sistema carcelario de nuestro país. Es importante mencionar, licenciado, de que si bien es cierto, se dieron estos acontecimientos en el centro de menores, e igualmente el acontecimiento, un hecho deleznable que sucedió a partir de la muerte de este señor Magdaleno Mesa, que a pesar de ser un privado de libertad, pues también él tiene sus derechos humanos y lógicamente había que garantizarle la vida en cuando sucedió dicho acontecimiento. Queremos manifestar que la intención principal de esto es generar respuestas de orden estratégico. Y por otro lado, un hecho bastante importante y que espero en el desarrollo del programa podamos hablar de una serie de bondades que tiene el sistema penitenciario de nuestro país. El sistema de reinserción que tiene un excelente sistema de rehabilitación. Hay convenios con la Secretaría de Educación, convenios incluso con la Universidad de Defensa, con el Instituto Nacional de Formación Profesional. Se han grabado múltiples cantidades de privados de libertad, de carreras técnicas. Entonces hay un cúmulo de cosas bastante importantes que se han generado, positivas en el sistema penitenciario nacional, que vale la pena que también los abordemos. E igualmente, como usted dijo una palabra bien importante al inicio del foro, ¿verdad? Rendición de cuentas. Bueno, yo en mi condición de representante de las Fuerzas Armadas y director de Relaciones Públicas, pues vengo a hacer una justificación de motivos por la razón por la cual las Fuerzas Armadas, como un brazo operativo del Estado de Honduras, está cumpliendo una función de carácter transitoria, pero para ayudar a la institucionalidad en el proceso de fortalecer el sistema carcelario de nuestro país, en base a una línea de tiempo y en base a 8 puntos bien definidos y establecidos. Es un enorme reto para las Fuerzas Armadas, para la Policía Nacional, pero ese es precisamente nuestro trabajo, fortalecer la institucionalidad a través de las acciones, y son amplias potestades las que da este presidente en Consejo de Ministros de esta comisión. Entonces ellos tienen la palabra. Es un reto enorme, sin embargo tenemos que sumarlos a buscar una solución integral al problema, en primera instancia de orden operativo y en segunda instancia con una visión estratégica para mejorar este sistema carcelario en nuestro país. Sí, vale la pena hablar de eso, porque mire, no desconocemos de que hay esos proyectos de rehabilitación, que al final con tanta población carcelaria como que se quedan cortos. Y en el pueblo el pensamiento que existe es que las cárceles en Honduras no rehabilitan, que se han convertido en una universidad del crimen. Entonces valdría la pena debatir eso que usted me está diciendo.
y ver si hay necesidad, de hecho que lo hay, de ampliarlos, porque la población ya anda en 21.000 privados de libertad en este momento. Vamos a ver, Omar Rivera de ASJ, a esta altura, 24 horas después de que hemos conocido ese decreto de emergencia, hay la sensación que el contenido de ese decreto y la aplicación del mismo nos puede conducir a sanear un poco los problemas que hemos tenido en los últimos meses durante la intervención, y que los interventores allanen el camino para encontrar un sistema carcelario y además un sistema de administración en el Instituto Penitenciario que vuelva más eficiente esta temática y que nos traumatice menos a los hondureños con tanto crimen que hay en las cárceles hondureñas. Un saludo al coronel Avelar, e igualmente al capitán Mesa. Renato, había una hemorragia y se le puso un torniquete ayer, y eso habrá que valorarlo. Porque sin duda alguna, y usted, que es director de esta casa de noticias, se habrá dado cuenta que... No me traiga problemas, no, yo no soy director de esta casa de noticias. Mire aquí, y solo me disculpo un poquitito, Televicentro, aquí hay un montón de directores, yo solo soy de Frente a Frente y TN5. Pero de esta casa denominada TN5 usted es el director. Ok, muy bien. Múltiples sectores cuestionamos el desempeño de la autoridad penitenciaria en los últimos meses. Y hasta con sorna e irrespeto al derecho que tenemos los ciudadanos de cuestionar lo que vemos en la institucionalidad pública, pues no se habían tomado decisiones que creíamos eran necesarios. Nosotros esto lo mirábamos venir, y varias veces cuando los periodistas de su noticiero nos lo consultaron, lo decíamos: se necesitan decisiones trascendentales ante algo que se veía como síntoma de ingobernabilidad en muchas de esas prisiones, que incluyen las correccionales y centros de internamiento de menores en conflicto con la ley. El solo hecho de reconocer que había un problema, declarar una emergencia y solicitar apoyo de dos instituciones sólidas y de prestigio en el país, como lo es la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, ya es un paso importante para por lo menos evitar que esto que mirábamos evolucionar hacia lo negativo se interrumpa. Entonces, en tal sentido, yo valoro como positiva la acción. Segundo lugar, yo creo que aquí hay dos elementos importantes a distinguir en el acuerdo ejecutivo. El hecho, tal cual lo dice el capitán Mesa, un aspecto operativo para imponer control en la situación dramática que se estaba viviendo de ingobernabilidad en algunos centros penales, y lo que tiene que ver con una apuesta al rediseño del sistema penitenciario nacional, y que pudiera atender todo este asunto que tiene que ver con la privación de la libertad de los que ahí están recluidos, todo lo que tiene que ver con el tratamiento especializado a los menores de edad que están en las correccionales, lo que tiene que ver con los procesos de rehabilitación y de reinserción social, y lo que tiene que ver con la participación de otros sectores, de otras instituciones del Estado para poder coadyuvar a resolver este problema penitenciario. Discutíamos con los amigos aquí antes de empezar el programa. Hay 21.000 privados de libertad, 11.000 de ellos, casi 12.000, no tienen sentencia condenatoria. Renato, allá hay un problema. Y yo creo que ese no es un problema de la autoridad penitenciaria, problema en donde participan otros actores en procura de reducir la mora judicial, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Secretaría de Gobernación, iniciativas como esa encaminada a acelerar la reducción de la mora judicial, el tema del indulto que ayer se discutía aquí con algunos defensores de derechos humanos. Entonces, esa parte, esa integralidad de la cual nos habla el capitán Mesa, tiene que ver con el concurso de otras entidades del Estado que deben de participar para poder resolver este problema. No es únicamente la autoridad del INP, no es únicamente en estos 6 meses el rol que pueda jugar la Fuerza Armada o la Policía Nacional. Se necesita que todos nos involucremos con una amplia participación de sectores de la sociedad civil que puedan velar
para que en este proceso de transición y una vez se impulse y se implemente el proceso de reforma, los derechos humanos de los privados de libertad sean respetados. En tal sentido, en primera instancia, lo que le puedo manifestar es que veo yo esta decisión con esperanza y estaremos atentos a poder vigilar el buen desempeño de Fusina y poder colaborar en la medida sea posible. Lo peor que podríamos hacer es ver esto como desesperanzador. Yo creo que aquí hay una solución y habrá que aprovechar esta coyuntura en donde el Consejo de Ministros y en donde este cuerpo articulado de Fusina está en la disposición de avanzar a salir de esta crisis en la cual estamos. Me gustó la figura, lo que se ha hecho ante la hemorragia existente en el sistema carcelario nacional es poner de momento un torniquete y evitar que termine de desangrarse. Una figura que, lo que quiere decir Omar, que hayan más muertes, que haya más anarquía, que haya más conflictividad, más fugas de reos y todos estos problemas que ustedes ya conocen. Don Agustín Avelar, coronel en retiro de las Fuerzas Armadas y experto en seguridad, ayer nos llamó por teléfono y mira con esperanza la decisión que se tomó y el futuro en el sistema carcelario. ¿Nos puede ampliar, por favor, coronel Avelar? Gracias, Renato, mi coronel, licenciado. Mira, en primer lugar quiero desearle feliz Navidad. No, muchas gracias. A todos los compañeros aquí presentes y al pueblo hondureño, y esperando que haya prosperidad para el otro año. Todos deseamos que la gente lo pase lo mejor que pueda. En segundo lugar, hay que entender de que, y yo participo igual que ellos, hay que reconocer que hay un problema, que hay una crisis, te lo decía ayer, hay un problema grave, Renato, y definitivamente lo más importante de esto es que se han tomado decisiones. Lo más importante es que ha habido un reconocimiento de que hay una crisis y la solución a la crisis comienza con reconocerla que existe esa crisis, pues. Entonces eso me parece que por parte del Ejecutivo y Consejo de Ministros, y creo que tiene que ver mucho el papel que juega el Consejo de Seguridad Nacional y el papel asesor de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia Nacional, que es un órgano de mucho apoyo para el presidente de la República en cuanto a los problemas y las amenazas a la seguridad nacional. Ahora, solo lo voy a interrumpir un segundo, pero también hay que enviarles un mensaje crítico. Si no habían visto la crisis, es inaudito, porque todo el mundo la estaba viendo. Solo lo digo a manera de reflexión para la toma de decisiones con un poco más de celeridad, porque la crisis era evidente. Lo que pasa es que había esperanza. Ya vamos a tocar ese tema porque aquí han habido acusaciones temerarias y a mí me interesa, me gusta que haya tocado el tema. Renato, hasta antes de ese problema habían éxitos y muchas cosas estaban saliendo bien. Hay que reconocer, mire, una de las cosas fundamentales, por ejemplo ahorita, ¿qué es lo que esperamos? A la pregunta que hace la licenciada. Las abejas agoreras le desean lo peor a las Fuerzas Armadas. Yo soy miembro para toda la vida de las Fuerzas Armadas y moriré como oficial de las Fuerzas Armadas. Yo lo único que le deseo a las Fuerzas Armadas es éxito, es un reto, es un desafío. Y tengo claro que hay oficiales que tienen, con su formación, de la que yo soy parte, van a poder resolver estos problemas. Mire, la génesis de esto empezó con el asesinato de Magdaleno, que como lo manifestaba mi coronel, eso fue aberrante. Todos lo pudieron ver en video y quizás eso fue impactante el solo hecho de haberlo visto en video. Pero Renato, hubo manifestaciones acá de mucha gente y a mí me lo preguntaron precisamente ayer, alguien me preguntaba en un medio de comunicación si podía hablar sobre los autores intelectuales de la muerte de Magdalena, porque esa es la génesis de esto, esa es la génesis. Y yo quiero tocar ese punto, en primer lugar porque como analista, no como investigador criminal, porque eso le compete a la ATIC y le compete a la DPI. Ellos son los responsables por presentar todas las pruebas que sean necesarias para judicializar el caso como les compete. Pero, básicamente, a la gente se le está sembrando una duda y eso es peligroso. Cuando a mí me hacían esta pregunta, yo les planteé 4 escenarios posibles. Hay muchos escenarios, de acuerdo a lo que se vive en los centros penitenciarios, pero le voy a hacer así de la manera más simplificada 4 posibles.
aquí una gran mayoría quiere escuchar que el presidente es responsable de esta muerte, que fue planificado y que a altos niveles esa es una hipótesis que todo el mundo, y mucha gente quiere que esa hipótesis sea la correcta. Bueno, cada quien tiene su propia interpretación de lo que ocurrieron ahí, pero compete a la DPI, a la ATIC, hacer la investigación correcta. La segunda hipótesis, hacer un análisis. ¿Realmente le convenía al Ejecutivo de que esa relación por la narcolibreta, ejecutar esta operación es como un autosuicidio, es como un suicidio? Entendámoslo así. Tres dedos de frente, que la decisión haya venido de ahí, por el caso de la libreta, es ridículo, pero bueno, eso competirá a los entes de investigación criminal. Hay otro escenario posible, que hay mucha gente que le desea al Estado y al gobierno que todo le salga mal. Hay gente muy molesta que quiere venganza contra el Estado, tiene la capacidad, tiene los medios y tiene los contactos para planificar una operación de este tipo. Yo solo quiero plantear unas posibles hipótesis para que la gente la reconozca, que no solamente hay una. A los medios, como le digo, de investigación criminal van a determinar quién es responsable o no. Eso no me compete a mí, ni soy un investigador criminal para eso. Hay una tercera, ese grupo, pues como les explicaba, tiene la capacidad, la preparación y los contactos. Tres cosas muy importantes para este tipo. Y lo más importante, la venganza, que es uno de los factores principales. Hay una tercera hipótesis, que es lo que ocurre siempre en los centros penales. Hay que entender que hay una lucha de poder en los centros penales. Hay cuatro grupos totalmente diferentes, que es el narcotráfico, el grupo de lo que es el crimen organizado común y corriente, crimen organizado y lo que son las maras. Aparte de estos hay otros grupos que también pelean por el poder. Hay que entender que en los centros penales hay una lucha no solo por el control de las drogas, por el alcohol, para que la gente lo comprenda, se alquila hasta el metro cuadrado. Eso ocurre en los centros penales tradicionales. Ya en las cárceles de máxima seguridad es un poco menos ese control. Y hay un cuarto grupo, que es la lucha entre los carteles del narcotráfico. Yo solo les planteo 4 escenarios posibles, porque es la génesis del problema de lo que está ocurriendo en nuestro país. Entonces, interpretarlo y que cada quien crea qué fue lo que realmente pasó, eso va a ser determinado por los entes de investigación criminal. Ese es uno de mis principales planteamientos. Ok, tengo que ir a una pausa comercial. Yo difiero un poco, coronel Avelar. Yo creo que el génesis de este problema es mucho antes del crimen de Domingo Mesa. Magdaleno Mesa. Magdaleno. Por favor, disculpe, coronel. No son familia, nada que ver, ¿verdad? Es por el apellido, la equivocación es por el apellido. El génesis de esto está antes de ese crimen. Hemos visto cómo las mismas autoridades nos han mostrado imágenes cuando los familiares o amigos de los privados de libertad los visitan en las cárceles que tienen escáneres, cómo la gente lleva y se mete cosas, muchas veces hasta armas, para llevárselas a ellos, ¿no? Y esto viene sucediendo desde hace mucho tiempo. Bueno, pero en resumen, para que no se nos vaya el tiempo sin abordar así con precisión el tema, ¿qué aspira uno como hondureño? Que se arregle esa problemática de las cárceles. ¿Qué aspira uno? Que esos negocios internos entre los privados de libertad, que son un factor de inestabilidad en las cárceles, se resuelvan. Yo espero que esos anillos de seguridad, y ahora que va a estar la policía y las Fuerzas Armadas, sean tan efectivos que aspiraría, es mi ideal, de no ver militares corrompiéndose y policías corrompiéndose por los negocios que hay en esas cárceles, donde fluye el dinero porque hay narcotraficantes, hay crimen organizado millonario. Eso es lo que aspiramos, ¿o no? Yo aspiro a eso. Sí, y que la impunidad no reine ahí. Voy a tocar un tema que normalmente no se coloca sobre el tapete. Renato, usted que ha estado sobre la noticia a lo largo de los últimos años, recuérdeme usted procesos en los cuales
se investigue, se acuse, se juzgue y se sancione a los responsables de todas estas acciones u omisiones que han propiciado esta ingobernabilidad en algunos centros penales, o le han dado privilegios a algunos privados de libertad, o han permitido la fuga, o han permitido esas reyertas o esos amotinamientos y no han respondido de manera eficiente. Nadie da cuentas sobre el arma que se introduce, sobre los privilegios que tienen algunos, sobre el dinero, sobre los negocios que ahí imperan. Y un consejo muy respetuoso a quienes ahora son interventores: ese tema de la impunidad debe de ser extirpado, porque la impunidad es el caldo de cultivo que hace multiplicar ese tipo de manifestaciones al margen de la ley. Y aquí lamentablemente nadie ha dado cuenta, nunca, Renato, nunca. Aquí muere gente en las cárceles, aquí se fuga gente o menores de edad en las correccionales, y aquí nunca nadie es sancionado. Yo creo que ese régimen de sanciones es el que puede permitir que el desempeño, entre otras cosas, pueda ir mejorando. Entonces, nos vamos a la pausa con ese insumo para luego escuchar al capitán de navío José Domingo Mesa. ¿Quién introdujo el arma con que mataron a Magdaleno Mesa? ¿Cómo fue que la introdujeron? Si ahí hay escáner en esa cárcel de máxima seguridad, ¿cómo entender entonces por dónde pasó el arma? Tuvo que pasar por un punto donde no hay escáner. Ajá, y ahí no hay policías penitenciarios y no hay cordones de seguridad en esas cárceles. Entonces ahí hay una complicidad bárbara, inmunda, que uno quisiera fuera resuelta. Y como dice el coronel Aguilar, yo como hondureño, que aprecio la institución, se enojen unos o no, llamada Fuerzas Armadas, espero que no salga pringada las Fuerzas Armadas, con sus oficiales corrompiéndose por el dinero que fluye en ese sistema carcelario. Es lo que aspira uno. Claro. Lo peor que esperamos es que las Fuerzas Armadas tengan un comportamiento similar como lo hemos tenido con los agentes penitenciarios en el transcurso de estas últimas décadas, que les aflojan dinero y se corrompen. Ese es puntito clave, el recurso humano es puntito clave. ¿A qué aspira las Fuerzas Armadas con ese recurso que da protección a las cárceles? Pero hay que también brindarles respaldo, porque correcto. La tarea, mire, ve, la tarea no es fácil. O sea, nos están enfrentando ahí a angelitos, es decir, ahí hay toda una superestructura que los respalda, fuera de los recintos carcelarios. En tal sentido, hay un temor a la permeabilidad. Claro que sí, en tal sentido, como sociedad debemos de estar claros, a tal cual usted lo dice, le guste o no le guste a algunos, aquí hay que respaldar a la institucionalidad del Estado para que resuelva ese problema. Mire, a mí, Renato, a mí hay una de las partes que me preocupaba era los plazos, porque los plazos, 6 meses, para una comisión interventora. Yo hice un estudio de seguridad de toda la Corte Suprema sobre los riesgos de magistrados y jueces y tuve 8 meses para una comisión interventora. Este trabajo, 6 meses es muy poco, pero yo creo que los que tomaron la decisión, piensan también en lo que Renato, en la preocupación de Renato. ¿Qué pasaría si están más tiempo? Y es el fundamento principal. Y el otro puntito que no se nos puede escapar, es que ustedes caminan con esta decisión que tomó el Estado de delegarles esa responsabilidad en un hilo bien finito, porque no solo tienen que cumplir una misión con honestidad, sino que también tienen que mostrar un respeto por los derechos humanos de esos privados de libertad. Tienen que operar. Que implica entonces un trabajo fino, un trabajo de poner orden y un trabajo de respeto a los derechos humanos. Actuar con honestidad, ser competentes y capaces, ser valientes y respetar los derechos humanos. Entonces, esa integralidad de la que hablaba el capitán Mesa requiere mucho esfuerzo, determinación, recursos, pero también respaldo por parte de la ciudadanía. Claro. Y es por eso
que la transparencia va a ser determinante. Mientras más transparentes sean en el desempeño de sus funciones interventoras, yo sí creo que mayor respaldo ciudadano podrían tener. Bueno, y tienen la potestad de contratar consultores nacionales o internacionales. Tienen la potestad de separar a cualquier personal que según la evaluación que se haga no está rindiendo, o contratar el personal idóneo, adecuado. Bueno, vamos a ver cómo sale las Fuerzas Armadas de esto, porque le delegan tantas cosas a las Fuerzas Armadas que es difícil quedar bien o hacer un trabajo eficiente en todas esas trincheras. Yo se lo digo, esa es mi preocupación, que los civiles ante la ineficiencia se estén arropando en el Instituto Castrense para que resuelva los grandes problemas del país. Y en esto, lógicamente que hay un desgaste, ¿para quién? Para las Fuerzas Armadas. Pero bien, vamos a dejar aquí al oficial activo y un oficial en retiro para que nos expliquen cómo van a abordar esta misión que les ha encomendado ahora el Estado de poner orden ahí en esas cárceles hondureñas y también en el instituto que rige las cárceles, que es el INP. Regresa el Giro Ganador con 15,000 premios al instante. El reporte del tráfico es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Buenos días y gracias a la plataforma Waze le damos a conocer el comportamiento vial a esta hora de la mañana. Quiero mostrarles cómo se encuentra en este momento los bulevares de Tegucigalpa totalmente rojo. Esto significa bastante tránsito de moderado a pesado. Quiero mostrarles lo que sucede en el bulevar de la Comunidad Económica Europea a 8 kilómetros por hora. Esto debido a un accidente vial que se produjo a tempranas horas de la mañana y que está provocando bastante dificultad en uno de los carriles de acceso y por ende bastante tránsito vehicular. Ustedes pueden ver toda esta línea roja de un rojo pesado que está pues transitando en este bulevar. Ya llegó la Policía Nacional, pero esto va a tomar un poquito de tiempo. Pueden ver que todo el bulevar de la Comunidad Económica Europea está bastante congestionado porque ahí hay 2 accidentes viales. Las Fuerzas Armadas también hay un poco de tránsito moderado, pero que está fluyendo con total normalidad. También lo mismo ocurre en el bulevar Kuwait y también donde está la Casa Presidencial, así que tomar la precaución necesaria. Solicite la mejor plataforma electrónica y realice sus transacciones de forma rápida, confiable y segura con Occidente en línea y Occidente móvil. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El tema de hoy, 24 horas después del decreto de emergencia, ¿confía usted en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional para poner orden en las cárceles y asegurar un futuro sostenible? Es lo que le preguntamos a los usuarios hondureños de Facebook y dice Samuel Romero: creo que los hondureños confiamos en las Fuerzas Armadas para hacer este trabajo de intervención de los centros penales. Cuentan con la disciplina y están entrenados para poner orden. La mejor decisión que se pudo tomar, ellos harán un buen trabajo y que Dios los bendiga, dice. Pero Isaac dice que no va a cambiar nada, que las Fuerzas Armadas intervengan no cambia nada. El problema en esas cárceles no es la tecnología o infraestructura, el problema es humano. Pueden poner las personas más honradas y honestas del mundo como custodios y guardias en esas cárceles, pero al verse amenazados por las pandillas, van a terminar cediendo y colaborando con ellos, no por dinero, sino por miedo. Ese puntito clave. Me gusta esta idea. Dice, pueden poner las personas más honradas y honestas del mundo como custodios y guardias en esas cárceles, pero al verse amenazadas por las pandillas, y no solo por las pandillas, sino todo el crimen organizado que hay ahí, van a terminar cediendo y colaborando con ellos, no por dinero, sino por miedo. Isaac, muy buena reflexión. No estoy asegurando que eso va a suceder. De eso le vamos a preguntar aquí al capitán de navío, José Domingo Mesa. La primera parte sí va a suceder. O sea, la presión que va a haber. Ah, no, correcto. No, eso sí. O sea, la amenaza, presupuéstelo. Mire, y mire qué bien, Isaac Eguiguren, qué bien.
¿Usted cree que una persona clase baja o media, trabajadora, con ganas de salir adelante, va a querer echarse de enemigos a esos pandilleros? Con el poder que tienen, vaya, ya te quité tu trabajito, Jennifer. Continúa con la lectura, por favor. Voy a releer esa última parte. Dice, ¿usted cree que una persona clase baja o media trabajadora con ganas de salir adelante va a querer echarse de enemigos a esos pandilleros? Con el poder que tienen gracias a la complicidad e incapacidad del gobierno hondureño, no hay manera de que alguien con un sueldo de 10,000 lempiras pueda protegerse de las amenazas de esos reclusos. Pero dice Andrés González en otro mensaje que ya era hora que se hiciera algo con los reos. La ingobernabilidad de los centros penales ha sido un problema de años. Se tiene una posible solución dándoles control a los militares. Algunos podrán criticar esta medida, pero la crisis no se puede ocultar. Lo único malo es no hacer nada y seguir como si nada. Pero dice Jacobo, ¿cómo vamos a confiar en ellos si esos son los puestos que por años los altos mandos y los premiados a los subalternos de confianza para hacerse millonarios? Que investiguen a todos los exdirectores de Támara o otros centros, quien es pobre hasta el último militar que se lleva bebiendo con los delincuentes, dice, de alto nivel, que logran su libertad. Vamos a lo mismo, deberían de poner exmilitares que se hayan destacado por honrados y que nunca compartieron actos de corrupción y por eso salieron de la institución. Dice Walter, saludos a los todólogos armados. Esto quiere decir que también manejarán el presupuesto penitenciario. Esto es un plan bien montado anticipadamente, no les extrañe, manejen las elecciones también, para no hacer el fraude tan sufrido. Y un último comentario, dice esta cuenta, si preguntan a un miembro de las Fuerzas Armadas de Honduras por qué ellos tienen capacidad, la respuesta concreta y sincera sería, porque no soy corrupto y ya. Esos son algunos de los comentarios. Isaac Bonilla dice que las cárceles de máxima seguridad es lo mejor que ha hecho este gobierno y no satanizarlo por algunos miembros del mal. Sobre el tema de esta mañana se los repito para que sigan participando. 24 horas después del decreto de emergencia, ¿confía usted en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional para poner orden en las cárceles y asegurar un futuro sostenible? Vamos a darle todos los insumos para la otra participación al capitán de navío José Domingo Mesa, y el último insumo en este segmento es que escuche a la comisionada de CONAPREV, Glenda Ayala, porque está en comunicación con Frente a Frente y CONAPREV tiene un papel muy importante ahí en el funcionamiento de las cárceles. Licenciada Glenda Ayala, adelante, buenos días. Sí, buenos días, tengan todos. Gracias por la oportunidad que me dan de comunicarme y de expresar como comisionada nacional del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura nuestra profunda preocupación, ¿verdad?, ante el reciente decreto emitido por el Poder Ejecutivo. Debo de informar que una de las recomendaciones que tanto el Comité contra la Tortura y el Subcomité han emitido han ido orientadas a la desmilitarización de los centros penitenciarios. Y como lo manifesté del día de ayer, algunos medios de comunicación no nos están informando nada que nosotros no sepamos. Y es importante, cuando escuchaba hablar al representante de la Organización de Sociedad Civil, que es necesario que el nuevo ente actúe con honestidad, que sean competentes y capaces y que respetar los derechos humanos. Nos preguntamos por qué razón solo se destituye a la directora y el subdirector y no al responsable de la Fuerza de Control de Centros Penitenciarios, que es una persona activa del Ejército y que está al cargo de estas fuerzas que son las que controlan todos los ingresos al centro penitenciario. Esa es nuestra gran preocupación. Hábleme de esa figura que usted está mencionando en este momento, que la mayor parte de los hondureños la desconocemos. Bueno, el año pasado se creó una fuerza de control de centros penitenciarios, al igual que se creó la fuerza de detenciones de personas pertenecientes a grupos de maras y pandillas. Estas fuerzas están trabajando bajo el esquema de apoyo a la Policía Nacional. Y la Fuerza de Control de Centros Penitenciarios es una fuerza creada por personal activo del Ejército que se les dio la función de manejar el primero y el segundo anillo en los grandes centros penitenciarios. De hecho, en el AMA también opera la Policía Militar del Orden Público, quienes son los responsables. Si usted mira el video de la muerte del señor Mesa, quien abre el portón es un miembro del Ejército. Entonces, ¿cómo es posible que ahora, todo este tiempo, ellos han estado a cargo de este control, de esta seguridad
seguridad y pasan estas situaciones. A nosotros como mecanismo sí nos preocupa el hecho de que solo se destituya a estas personas, ¿verdad? Al director y a la directora y al subdirector, y no se destituyan también a estas personas responsables de la fuerza. Nadie ha hecho mención a esta situación grave que está ocurriendo. Estamos en graves problemas, lo reconocemos como mecanismo. No solo hemos hecho una visita, hemos hecho más de 130 visitas a estos centros penitenciarios y es lamentable la situación que ocurre. Nos enfrentamos día a día con personas que desconocen totalmente la ley, no conocen ni siquiera, cada vez que nosotros vamos tenemos que recitar textualmente la Convención contra la Tortura, su protocolo facultativo, para que nos dejen ingresar a realizar nuestro trabajo, cuando la Convención en su artículo 19 y 20 establece que el Estado está obligado a brindar facilidades y garantías para el ingreso de las personas del mecanismo. El día de ayer fuimos con la oficina, con una representante de la oficina del Alto Comisionado al centro de Máxima, y ni siquiera se nos permitió ingresar con la cámara, que es un mecanismo para nosotros documentar si hay tortura, si hay tratos inhumanos y degradantes dentro. Entonces son situaciones que a diario nosotros las enfrentamos. ¿Y ante quién nos enfrentamos? A miembros activos del Ejército, que nos tienen una hora esperando a ver los protocolos de consulta de toda la línea de mando para ver si podemos entrar o no podemos ingresar a realizar nuestro trabajo. A eso nos enfrentamos día a día cada vez que nosotros vamos a realizar las visitas a estos centros. ¿Y cuáles son las quejas, cuáles son los reclamos que nosotros presentamos? Bueno, que primero los retardos se deben a que están arreglando el escenario para que nosotros podamos ingresar. No tenemos acceso inmediato a estos centros. ¿Y quiénes son los que están al frente? ¿Quién es la primera persona que nosotros encontramos? Un militar activo del Ejército. Entonces sí es importante que este tipo de situaciones sí nos preocupa, porque se había dado un paso grande. De hecho, en el examen que recientemente se hizo este año y las valoraciones que hicieron en relación a los avances en el sistema penitenciario, el único avance significativo que nosotros reportábamos era que se había pasado de un sistema de militarización a un servicio civil, al tener al frente a una persona civil en el sistema penitenciario. Estamos conscientes que no se cumplió con la función que se pretendía, pero esto venir a retroceder sí implicará grandes responsabilidades para el Estado de Honduras. Y es importante mencionar que nosotros ya hemos tenido la participación de entes militares en el sistema penitenciario. Esto no es desde hoy, y no vengamos a verlo como una salvación al problema, porque no está siendo así. Se está buscando una solución y esperamos, ¿verdad?, que el nivel de denuncias por torturas y por tratos inhumanos bajen, porque tenemos una despliegue de denuncias de más de 303 denuncias en lo que va de este año, y todas por ese tipo de situaciones. ¿Han servido o de alguna manera se ha controlado el ingreso de armas de fuego? Hemos visto que no. Las muertes que han ingresado, que se han presentado tanto en Moroselí como en Ilama, han sido con armas de fuego. ¿Quiénes son los responsables ahora y todo este tiempo de ese ingreso? Son personas activas del Ejército que están fungiendo como en la fuerza de control de centros penales. Entonces, nosotros como mecanismo pediríamos que no es posible investigar este tipo de actos si las personas que están ahí trabajando tienen de alguna manera responsabilidad. Entonces sí es importante que se esclarezca, y por eso el mecanismo pedimos, ¿verdad?, una investigación independiente, imparcial, objetiva, que garantice esta honestidad con la que se va a actuar, y que aparte de eso no se excluya a las organizaciones de sociedad civil, porque esa es una de las situaciones graves que ocurre. El mecanismo ha observado con mucha preocupación el hecho de que hay una política penitenciaria y no se están siguiendo, que fue entregado cuando estaba el abogado Chan Castillo, y que se realizó por expertos específicamente con el fin de buscar un norte para orientar los procesos que se estaban llegando a nivel de la reforma integral penitenciaria. Pero hemos visto que en el camino no se están generando esos procesos para la implementación de esta política penitenciaria. Tenemos personal muy bueno y calificado, como yo lo decía, en el Instituto Penitenciario. Es más, el día de antier se graduaron 58 personas
entre abogados, psicólogos, trabajadores sociales, de un curso de especialización en gestión penitenciaria. ¿Por qué no recurrir a estas personas formadas, civiles, que de alguna manera están ahí porque han pasado sus pruebas de confianza, que han sido certificados y que por eso están al frente de estos consejos técnicos? Entonces, ¿por qué no tomar en cuenta ese capital humano calificado con el que contamos, que ha sido formado? Esas son nuestras grandes preocupaciones y considero, ¿verdad?, sin temor a satanizar las situaciones que está ocurriendo. De hecho, las Fuerzas Armadas, pues sí, hace bien su trabajo en el sentido de la responsabilidad constitucional que tiene, pero el tenerlos en el sistema penitenciario considero que es un total desacierto y que va en contra de las recomendaciones que ha emitido el Comité contra la Tortura y el Subcomité Internacional de Derechos Humanos. Bueno, no se me vaya, porque este puntito muy importante, ya, esto es un hecho consumado, es un decreto ejecutivo, pero una medida inteligente de los interventores de la Fusina es integrar al CONAPREV, porque el CONAPREV no es una organización antojadiza. No es una organización antojadiza, la creó el Estado con motivo de la presión internacional. Por lo tanto, miren lo que está diciendo la abogada Glenda Ayala. Es un desacierto esto, dice, que nombren a militares ahí para transformar esta problemática, para corregir esa problemática, porque ya hay militares, dice. Entonces, todo lo que ha sucedido ha sido a la vista de los militares, habló de cordones de seguridad y todo eso. Pero bien, eso tendrá que discutirse. ¿Qué es el CONAPREV? Es una institución especializada en el tema de derechos humanos. El mandato del mecanismo nacional es ejercido por el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, MNP CONAPREV. Institución nacional con personalidad jurídica propia, independiente, de duración indefinida, con patrimonio propio y dotado de autonomía administrativa, técnica y presupuestaria. Ejerce sus funciones a nivel nacional, creado mediante decreto 136/2008, el Estado lo creó, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 5 de diciembre de 2008, en cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado de Honduras, como parte del protocolo y la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Lo leo simplemente para que se tome en cuenta esta organización que la ha creado el Estado de Honduras, producto de los convenios que Honduras ha suscrito, de los tratados que Honduras ha suscrito. Termino entonces, no ve futuro así como estamos, o cree que aún y con este decreto, si hay ajustes, si se integran ustedes, si la sociedad civil está viendo ahí permanentemente qué van a hacer en estos 6 meses, la cosa puede tomar un rumbo positivo desde su perspectiva, abogada Ayala. Sí, nosotros como mecanismo, de hecho el día de ayer nos reunimos con el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y nuestra primera acción es remitir todas las recomendaciones que el mecanismo ha formulado a las autoridades del Instituto Penitenciario y a las autoridades del Ejecutivo, de igual manera las recomendaciones que ha emitido el Comité contra la Tortura, con el fin de que se creen también condiciones para su cumplimiento. En estas recomendaciones van implícitas situaciones tan importantes para reducir el grave problema de hacinamiento que nosotros tenemos en las prisiones, los temas graves que hay en relación a la clasificación y ubicación de las personas privadas de libertad. Mientras no hayan procesos de clasificación, de ubicación, no vamos a poder avanzar. Y otro de los desafíos que también se enfrentan y que se han recomendado es que los consejos técnicos interdisciplinarios, que el Estado ha hecho una importante inversión para nombrar abogados, psicólogos, trabajadores sociales a nivel nacional, no pueden trabajar. Los médicos no pueden trabajar. ¿Por qué? Porque encuentran las grandes barreras ante los problemas de la seguridad y los problemas del quehacer que deben desarrollar. Entonces es ahí donde se necesita una actitud proactiva de parte de estas personas que han sido nombradas para poder incoar estos procesos. En la medida en que ellos se cierran, como han estado cerrados hasta la fecha, y sobre todo las personas que están dirigiendo esta fuerza, y se lo dice alguien
ha tenido pleno conocimiento de esta situación. Y esto ha pasado a la vista y paciencia de jueces, de personas de la oficina del alto comisionado, de fiscales y de mi persona, que hemos ido en conjunto a hacer visitas a estos centros. Y nuestra principal barrera es la persona que está ahí de la nueva fuerza. Entonces, si no hay este acceso, si no hay estas facilidades, no hay la voluntad de cumplir, de hecho, con la Convención contra la Tortura y su protocolo facultativo, entonces vamos a estar con los mismos o peores resultados de los que tenemos ahora. Yo sí considero importantísimo que estas personas que han sido nombradas tengan esa apertura de acercamiento, que sean incluyentes y no excluyentes, porque muchos dicen FUSINA, pero ¿quiénes son los que participan en esos operativos? Son los militares y Policía Nacional. Yo, es más, con mucho pesar lo digo, un incidente que ocurrió en el Centro Penitenciario de Progreso, en donde inclusive la juez mandó a llamar al responsable del ejército que andaba al mando de esa operación, en donde encerraron a un grupo de muchachos y les tiraron una bomba y no los dejaban ni siquiera asomarse por la ventana para que respiraran aire. Entonces, estas situaciones, ¿cómo podríamos interpretarlas? Como tratos humanos y no degradantes, son tratos inhumanos y degradantes, son vejámenes. Entonces, ¿cómo corregir estas conductas? ¿Cómo podemos orientar para que estos procesos, inclusive de requisa, ¿por qué no pueden tener a un mecanismo si nosotros somos una institución, como bien lo ha dicho usted, Renato, estatal, creada por un convenio internacional, y toda ley, toda norma secundaria que se cree nunca va a contradecir el convenio? Por lo menos lo que yo estudié en la universidad, eso es así. Entonces, ¿por qué razón el mecanismo no tiene participación en este tipo de acciones? ¿Por qué razón? Por lo menos como veedores de estos procesos. Sí, nosotros, créame, hemos hecho un esfuerzo y no vamos a decir que no hemos apoyado los procesos de formación de las Fuerzas Armadas. De hecho, hemos tenido coordinación con el general Ponce y hemos brindado asistencia en capacitaciones, nos hemos puesto a la orden para formar a personal del ejército y que haya un trato de respeto a la dignidad humana. Pero este cambio no va a ser posible, o esta formación, o este contenido, o esta sensibilización no será posible si los altos mandos no están sensibilizados y no tienen la voluntad de incluir al mecanismo. Muy bien, oportuna su intervención, que conste, ayer la invitamos al programa, pero usted tenía un compromiso, salió muy temprano y pensábamos que seguía fuera de la ciudad. Pero muchas gracias por su llamada. Y ya sabe, está invitada aquí al programa, la llamaremos para que sigamos dialogando sobre este tema. Pero me parece una intervención oportuna, percibo en ella una mujer sensata que conoce muy bien la temática, e inteligente sería que si esta es una institución del Estado, la llame, la convoque, la FUSINA, que trabajen conjuntamente, que quede una huella, que la FUSINA no llegue a limpiar huellas a los centros carcelarios. Que quede esa impresión en Honduras, que la FUSINA no llega a ponerle un manto a las cosas que han sucedido ahí en el sistema carcelario. Y una buena manera de demostrarnos eso es incluyendo al CONAPRED, que es mecanismo estatal, para que trabaje conjuntamente. Hay buenísimas ideas para que complementen el trabajo que puedan hacer ustedes. Es una tarea riesgosa, difícil. Ellos dependen, Renato, del subcomité contra la tortura de Naciones Unidas. Es muy importante porque, aparte de ser un organismo del Estado, esto fue a raíz de los hechos de Comayagua. Entonces, es ahí la importancia. Claro, es muy poco tiempo. El comité, ya la comisión de transición va a tener tiempo para discutir esto. Y me imagino que el coronel lo va a plantear. De eso vamos a hablar, después de la pausa. Lo vamos a dejar hablar. Yo lo decía, lo vamos a dejar hablar. Sí. Hay tres elementos. La transparencia, importante. La rendición de cuentas y la participación ciudadana. Es una triada de elementos que es fundamental que caractericen el desempeño de esta Junta Interventora. No va a ser nocivo ni obstáculo la participación de las organizaciones de sociedad civil, particularmente de las organizaciones que defienden de los derechos humanos. Yo creo que ese más bien se va a convertir en un extraordinario aval
que va a darle mucha más tracción a todos estos retos que tiene Fusina en estos próximos 6 meses. Muchas gracias por habernos escuchado una hora completa. La próxima hora es suya con intervenciones alternas, pero breves de todos nosotros. Así que vamos a la pausa comercial, regresamos en este Frente a Frente con don Omar Rivera, don Agustín Avelar y don José Domingo Mesa. 24 horas después del decreto de emergencia, ¿confía usted en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional para poner orden en las cárceles y asegurar un futuro sostenible? Tenemos más respuestas de los usuarios, esta vez en Twitter. Dice Andrea Solórzano: las Fuerzas Armadas son una institución noble, lo único que hacen es velar por nuestra seguridad. Seamos agradecidos, es la mejor decisión que se ha tomado en que las Fuerzas Armadas esté a cargo de los centros penitenciarios. Va a ser un desafío, pero se puede cumplir la misión. Dice Héctor Santos: ahora ya asesinaron y callaron a los que ellos necesitaban callar y mandar un mensaje. El problema no son las instituciones, sino quien nos gobierna. Todo lo malo que estamos pasando los hondureños viene del Ejecutivo. Pero le responde María Luisa Pérez: me asombro, dice, al ver que hay personas que no quieren un cambio oponiéndose y buscando siempre algo malo. No se les olvide que ellos son criminales y no se ponen a pensar en las familias que quedaron en luto por culpa de esos criminales que matan personas por dinero y placer. Y un último comentario, dice Sergio Aranda: no confío en nada de lo que el gobierno dice estar haciendo. Mi pensamiento es que tenemos el gobierno más corrupto de la historia, ligados directamente al narcotráfico. Gracias por sus comentarios a las redes sociales. Continúe escribiéndonos sobre la pregunta de esta mañana. 24 horas después del decreto de emergencia, ¿confía usted en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional para poner orden en las cárceles y asegurar un futuro sostenible? Continuamos. Carlos Chactur, defensor de Magdaleno Mesa, dice: esa intervención es una farsa. No hay que engañar al pueblo. Ya los centros penales estaban en manos de los militares. Únicamente Cefas continuaba en manos de una policía, escribe el abogado Carlos Chactur. Bueno, todo este panorama, toda esta controversia a raíz del decreto ejecutivo, ¿cómo lo valora entrando ya en el ánimo de que vaya puntualizando las ejecutorias que a partir de hoy tiene que hacer esta interventora en el INP y en las cárceles? Licenciado Renato, he escuchado las participaciones en primer lugar de la licenciada Glenda Ayala y en las intervenciones que ella hace, o sea, las valoraciones que ella hace, ella tiene toda la razón. Habló de 3 palabras claves: habló de hacinamiento, habló de inclusión y habló de facilitadores, cómo la comisión, o mejor dicho, los actores principales se pueden convertir en facilitadores como tal. Adicionalmente, quiero mencionar de que el licenciado Rivera habla de 3 palabras claves también: transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. O sea, son insumos bastante importantes que nosotros tenemos que valorarlo. La observación que hace el abogado Chactur, pues, sí. La valoración que él hace, pienso que valdría la pena que nosotros lo apoyemos en el sentido de la manifestación que hizo el licenciado Rivera. Esto es una integralidad. O sea, el proceso de mejoramiento, el proceso de un desarrollo organizacional, porque eso es básicamente la palabra técnica del sistema carcelario de nuestro país, un sistema que estuvo desatendida prácticamente casi en los 200 años de existencia de la vida republicana en nuestro país. Hasta en los últimos años es que realmente se ha sacado la punta del iceberg, tal vez en un 25%, creo que hay un 75% que todavía está escondido, y en tal sentido todas las acciones que se han hecho en los últimos años, en este caso el gobierno actual es un actor, pero han habido otros actores en gobiernos anteriores que de una u otra manera les han tratado de buscar una solución, pero en este caso, en los últimos años, a través de la creación de cárceles de máxima seguridad, a través de crear sistemas y protocolos, lo mencionábamos extra cámaras, ¿verdad? No es lo mismo el sistema anteriormente a un sistema donde ya el privado de libertad está cumpliendo una serie de protocolos con respecto a dividir quién es el de máxima, o sea, quién es el de máxima peligrosidad, quién es media peligrosidad, quién es mínima peligrosidad. Entonces esto pasa por una visión. Quiero tocar un tema que no, en aras del tiempo, no lo quiero desatender, y quiero hacer eco de las palabras del licenciado Rivera. Estamos hablando de condenados, estamos hablando de una población carcelaria de 21.629 personas.
de los cuales tenemos 9.052 que son condenados y 11.199 que están procesados. O sea, tenemos un porcentaje mucho mayor de las personas esperando condena a las personas que están procesadas. Entonces, en esta integralidad, aquí juegan los operadores de justicia, un trabajo bastante importante. Y yo le puedo casi asegurar de que en estos próximos 180 días, la persona que venga a este programa no le va a decir que ha revertido esta matriz, porque eso es un proceso que responde a tiempos legales, a tiempos de ley, como debe ser, a procesos administrativos. En tal sentido, quiero regresar a las palabras de la licenciada Glenda Ayala cuando dice de que tiene que haber, o sea, esta comisión en sí tiene que hacer una mesa de trabajo invitando a todos los actores, a los actores de derechos humanos, a los diferentes actores, a los operadores de justicia. Quiero tocarle esto, no, correcto. Porque es importante. Es que hay un puntito con lo que usted está diciendo. Sí. Y hagamos con esta pregunta un proceso de rendición de cuentas, porque la cuestión es hacer y que la gente recobre la confianza que pueden haber instituciones en Honduras que saneen el sistema carcelario y el Instituto Nacional, el INP, penitenciario. Y yo creo que esto pasa primero por una autocrítica de las Fuerzas Armadas. Esto pasa primero por una autocrítica de las Fuerzas Armadas. De hecho, las Fuerzas Armadas desde hace algunos años han tenido influencia en las cárceles del país. De hecho. Apoyo. Correcto, claro. Han habido militares claves. En este momento lo decía Glenda Ayala. Los cordones de seguridad en las cárceles de seguridad, ustedes los integran. Externos. Sí, los cordones de seguridad, correcto, en los alrededores de las cárceles. Entonces, pero ya sabemos que ha ocurrido. Entonces, lo primero es hacer una autocrítica. ¿Por qué existiendo militares que de hecho han tenido influencia en el control, en la seguridad de las cárceles, tenemos estas cárceles como hasta ahora, anárquicas? ¿Qué pasó? ¿Se corrompieron los militares que enviaron? ¿Se coludieron? ¿Los amenazaron los privados de libertad? Ya sé dónde estudia tu hija, ya sé a qué lugares va tu esposa, ya sé dónde compras los alimentos, y empiezan a intimidarlos. ¿Y si es una realidad? Bueno, por eso mismo, pero yo creo que lo primero es esa rendición de cuentas y esa autocrítica. No podemos decir que a partir de este decreto los militares comienzan de cero a tener control de las cárceles, porque ya en el pasado han tenido un rol protagónico en el mismo, y la situación que se derivó fue la que estamos viendo hoy y por la que se creó ese decreto de emergencia carcelaria. ¿Qué tienen que decir los militares a esto? Mire, licenciado Renato, un foro de esta naturaleza y este nivel es para buscar tener una visión estratégica de qué es lo que el Estado busca a largo plazo y qué es lo que el Estado está resolviendo desde un punto de vista operativo con las Fuerzas Armadas a corto plazo. Quiero manifestar que la función de las Fuerzas Armadas como un brazo de apoyo es una función de carácter operativa, pero hay una cantidad de políticas públicas que se tienen que generar para fortalecer, para empoderar el sistema carcelario, que tienen que salir a posteriori a partir de una serie de mesas de trabajo, como lo acaba de mencionar la licenciada Glenda Ayala, en el sentido de que esta comisión tiene que ser incluyente, el trabajo de los organismos de derechos humanos, el trabajo que hacen ellos como parte integral del sistema carcelario. O sea, las Fuerzas Armadas es parte integral de ese proceso y no es todo. Licenciado, quiero aprovechar el tiempo que es valioso y no quiero que lleguemos a la última hora, pero fíjese que es importante que la población conozca los 8 puntos que son claves en este presidente en Consejo de Ministros. Número 1, la Comisión Interventora tiene la siguiente misión. 1, lograr la normalización y correcto funcionamiento de los centros penitenciarios y en los centros pedagógicos de internamiento para menores infractores privados de libertad, priorizando los de máxima seguridad. 2, presentar al Presidente de la República una propuesta integral de reestructuración basada en la revisión del marco de gestión penitenciaria, que incluye, entre otras, lo normativo, lo procedimental, lo administrativo y presupuestario. Esto es clave, licenciado Renato. Presentar al Presidente de la República una propuesta integral de reestructuración. En otras palabras, ellos tienen
máximos poderes y lógicamente las palabras que la licenciada habló son claves. Tiene que haber una mesa de trabajo integral para que se pueda proponer esta propuesta integral de reestructuración. 3. Establecer un proceso de ordenamiento de atención médica de los privados de libertad, para lo cual debe coordinar con la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud y con el Departamento de Medicina Forense del Ministerio Público la atención a los privados de libertad en los centros penitenciarios y en los centros pedagógicos de internamiento para menores infractores privados de libertad, para lo cual la Secretaría de Salud debe establecer módulos de atención. 4. Implementar un nuevo sistema de comunicación con el privado de libertad que incluye, entre otros, todo tipo de visitas y comunicación telefónica. 5. Habilitar o construir la estructura física y tecnológica que permita la implementación del sistema de audiencias virtuales. 6. Establecer un centro de monitoreo nacional que se alimentará del monitoreo local existente en cada una de las cárceles. 7. Basado en estudios de política pública penitenciaria y en coordinación con la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal, proponer soluciones para reducir la población penitenciaria. Esto es un tema que ha sido de importancia y que usted lo ha tocado en algunos foros que ha tenido en relación a esta matriz de un 55% de personas que están en procesamiento y un 45% que realmente están condenados. Basados en estudios la voy a repetir, basados en estudios de política pública penitenciaria y en coordinación con la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal, proponer soluciones para reducir la población penitenciaria y las demás establecidas en la Ley General de la Administración Pública y otras que por normativa legal adicionalmente les corresponda. Entonces, es importante hacer acopio de esto, es importante darle la preponderancia, la importancia de estos 8 puntos, porque esta comisión tiene amplios poderes y pienso que ellos van a desarrollar mesas de trabajo siendo completamente incluyentes. Y el insumo, el resultado de eso va a ser proponer acciones o líneas estratégicas para el Estado que van a tener tal vez no una solución operativa a corto plazo, pero sí le van a dar respuestas a un problema penitenciario, licenciado Renato, que ha sido prácticamente de casi 2 siglos en nuestro país. Le voy a hablar de un tema en particular que de repente no concuerda porque no tenemos que mezclar la parte estratégica con la parte operativa, pero sí es bueno traer a colación algunos aspectos que son mínimos pero que son de máxima atención. Hace unos 15 días yo tuve la oportunidad de visitar 2 o 3 centros penitenciarios, porque la intención mía también es conocer. Fui a hacerle una visita a algunos miembros de las Fuerzas Armadas, conversé con ellos, pero me llamó la atención que entré a un módulo donde hacen las hamacas, donde hay una gran cantidad de talleres, donde varios privados de libertad producen hamacas, producen muebles, y ellos, pues, entonces y uno de ellos se acercó y me dice: mi capitán, ayúdenos, dice, porque un pie de madera, dice, afuera cuesta 18 lempiras, pero aquí, dice, cuesta 2 o 3 veces más, dice. Nosotros necesitamos, dice, que los hilos y que todas las materias primas nos lleguen a precio de mercado, porque nos va a dar la oportunidad a nosotros, dice, de poder generar. Entonces, yo vi como 3 o 4 privados de libertad se acercaron a mi persona bien respetuosamente y bueno, lo traigo a este foro, ¿cierto? Esto es un tema de carácter operativo y mínimo, ¿verdad? Pero para que se dé cuenta que hay un sinnúmero de cosas que resolver, y particularmente este tema de los 8 puntos de este presidente en Consejo de Ministros empoderan a esta comisión para que sean incluyentes y que no solamente se busque una respuesta puramente operativa de anillos de seguridad, sino que, bueno, pienso que cuando pasen 180 días, de repente usted va a invitar a los actores de esta Junta Interventora para averiguar en este espacio de tiempo que el Estado está dando qué es lo que ellos van a proponer para que exista una solución estratégica. Y para finalizar, licenciado, porque yo sé que el tiempo es clave. Yo le dije que esta hora es suya, nosotros vamos a participar, pero sí breve. Que la población entienda de que las Fuerzas Armadas cumplen una función de carácter operativa. De hecho, ya hay experiencias en otros países donde presidentes han utilizado las Fuerzas Armadas para llevar a cabo acciones de carácter transitorio, entendiendo que la institucionalidad del Estado tiene otra responsabilidad. Recientemente el caso de los Estados Unidos, cuando movió tropas a la frontera sur, precisamente para apoyar la parte migratoria a raíz de la alta inmigración a los Estados Unidos. Entonces quiero que la gente, el imaginario colectivo, piense que las Fuerzas Armadas llega como un brazo
cooperativo a apoyar, le están dando amplios poderes a esta comisión. Entonces, los insumos que la licenciada acaba de dar en este momento, el licenciado Rivera, son importantes porque un proceso de desarrollo organizacional integral con el propósito de buscar soluciones estratégicas tienen que ser todos los actores de la sociedad, incluyendo las Fuerzas Armadas como tal, para generar esas respuestas que el Estado necesita en función de responder al espíritu de este presidente en Consejo de Ministros. Aquí voy a necesitar la participación suya y desde luego la del capitán de navío José Domingo Mesa. Hace algunos minutos aquí dijimos, como hondureños creemos que la institución llamada Fuerzas Armadas salga exitosa de esta responsabilidad. ¿Por qué lo decimos? Porque ya ha tenido muchos desgastes las Fuerzas Armadas, especialmente en la política. Por todos los acontecimientos que ya sabemos ocurren en Honduras. Golpe de Estado, luego elecciones, la reelección. Tenemos que admitirlo, esto ha desgastado un poco a las Fuerzas Armadas. Inclusive con esto de la misión para el campo, para la actividad agrícola, hay sectores que dicen, ¿por qué le encomiendan esto a las Fuerzas Armadas? No son para eso. Ya, analizaremos un poquito esto. Ahora le encomiendan directamente, aunque de hecho ha estado, que se responsabilice de transformar los centros penales y las instituciones que rigen los centros penales. Otra misión complicadísima, que implica desgaste. ¿A dónde voy? Yo no soy experto así en comunicación, pero Dios me dio algunos dones para pensar. Mire, trabajando en los medios y trabajando como periodista, uno conoce muchísimas cosas y sobre todo la percepción de la gente. La percepción de la gente, aunque en el fondo mucha gente crea en las Fuerzas Armadas, la percepción en esta coyuntura donde se emite el decreto es que ustedes van ahí a limpiar o a ponerle un manto a todas las cosas que han ocurrido en los últimos meses y que la gente cree, tú lo decías, coronel, bueno, lo trato de vos, en privado lo trato de vos porque lo conozco desde hace 30 años, lo decía el coronel Agustín Avelar. La gente cree que todo eso está relacionado con esas narcolibretas y con el juicio del hermano del presidente. Entonces, como esa es la percepción, más allá de lo que hemos dicho y de los objetivos que recomienda ese decreto que uno sabe son problemas estructurales de las cárceles de Honduras, para mí un primer paso de estos interventores es demostrarnos que no van a cubrir huellas absolutamente de nada. Y hay que decirlo, la gente cercana o los testigos en este juicio de Tony Hernández relacionados con Magdaleno han muerto. Y han muerto en las cárceles con anillos de seguridad, con militares, con policías alrededor de las cárceles, con policías dirigiendo las cárceles. Entonces la gente tiene derecho a pensar. Se le levanta suspicacia, se le genera suspicacia. A mí me parece que para que les vaya bien, fuera de todo lo que se ha dicho, perdón que estoy hablando, a pesar de todo lo que se ha dicho, es obligación, no sé cómo lo van a hacer, demostrar que los interventores no van a cubrir, no van a deshacerse de evidencias, sino que llegan con una misión que es sanear por completo las cárceles con la inclusión de CONAPREV y de otras instituciones que precisamente el Estado las ha creado para eso, para velar porque se respeten los derechos humanos. Voy a ir a la pausa, luego le escucho a don Omar Rivera, escucho al coronel Agustín Avelar y también al capitán de navío José Domingo Mesa. Frente, gracias a Supermercados La Colonia. Visítanos y llévate ya tu santa maleta. Porte del Tráfico es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana.
Gracias por continuar con nosotros. Continuamos monitoreando el tránsito vehicular a esta hora de la mañana. Miramos en Tegucigalpa los rojos todavía intensos en la capital. Nos vamos a centrar ahorita en el anillo periférico. A 19 kilómetros por hora transitan porque también hay operativos, hay un accidente vial, lo que está retrasando un poco el flujo vial en esta zona. Miramos también el Boulevard Kuwait, el Boulevard de las Fuerzas Armadas, todavía con un poco de tránsito vehicular. Pero ahora nos trasladamos hasta San Pedro Sula. Allá en San Pedro Sula pueden observar que sí hay tránsito vehicular a esta hora de la mañana a la altura del Boulevard del Norte. 16 kilómetros por hora, rojos que indican un tránsito de moderado a intenso, así que bastante paciencia. En la avenida Circunvalación usted puede observar un tránsito vehicular bastante fluido, así que allá en San Pedro Sula los sanpedranos disfrutan de un tránsito menos pesado que aquí en Tegucigalpa. Un accidente vial que se reporta, pero sin mayor problema. Solicite la mejor plataforma y realice las transacciones de forma rápido, confiable y segura con Occidente en línea y Occidente móvil. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hacemos pausa comercial, ya volvemos. El reporte del tráfico es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Ya regresamos a Frente, gracias a Útiles de Honduras. Los regalos más útiles de esta temporada los encuentras en... Esta información, miércoles 18 de diciembre a las 10 de la mañana, hoy, en el auditorio de Unitec, se realizará un homenaje póstumo al licenciado José Rafael Ferrari por su apoyo a la educación, recibiendo un doctorado honoris causa. Sí. Hoy se va a producir este acto, un homenaje póstumo a don Rafael Ferrari con un doctorado honoris causa que le entregará Unitec. Así que hoy en la noche tendremos todos los detalles de este acto como homenaje póstumo a un hombre altruista, a un hombre solidario, a un hombre que quienes lo conocimos nos impresionó. Yo creo que falta socializar la cátedra de ser humano que nos dejó don José Rafael Ferrari, el legado como ser humano que nos dejó don José Rafael Ferrari. Si alguna vez me toca escribir un libro, me voy a valer de mis compañeros para hacerle un libro a don Rafael Ferrari. Y mire, es decir, usted, un ejemplo, un referente de empresario. Renato, lo importante que en la vida dejar institucionalidad, porque cuando la gente se muere, el legado que queda es lo que usted estructuró como institucionalidad. 3 grandes legados que dejó Rafael Ferrari fue la Olimpia, fue la Teletón y esta empresa. Y sobre todo el tema de la responsabilidad social. Claro, y prevalecen en el tiempo en función de que se enraizan como institución. Y yo creo que como país, ahí es donde, especialmente en lo público, son muy pocas las entidades que construyen institucionalidad, que es lo que a lo largo del tiempo prevalece y se somete a cualquier tipo de vendaval. 8:34 minutos. 8:34 minutos. Yo planteo un insumo ahí para escuchar a nuestros 3 panelistas, Omar Rivera, Agustín Avelar y José Domingo Mesa. Omar. Yo quisiera, en el caso particular de los acontecimientos que se han dado, sí va a quedar un cabo suelto ahí si estas cosas, si estas muertes, si estos amotinamientos que han propiciado la pérdida de vidas, de privados de libertad, no se esclarece. Lo que sucedió en los centros de internamiento de menores y lo que ha sucedido en estas cárceles, particularmente de máxima seguridad, porque ahí se tiene mayor control, se debería de tener mayor control y debería abundar el insumo para poder tener una investigación criminal sólida que pudiese permitir darle persecución penal a los autores materiales e intelectuales de estos crímenes.
ahí juega un papel muy importante el Ministerio Público. O sea, seríamos un poco injustos de quererle cargar esa responsabilidad de la investigación criminal de estos casos a la Fuerza Armada, porque no tiene esa competencia, ni el decreto les delega a ustedes ese tipo de responsabilidad, pero no obstruir, facilitar que esas investigaciones se den, es fundamental. Y como lo decía Renato, me parece oportuno el consejo, es decir, aparecer creando un clima habilitante a que estas investigaciones se concluyan. Y a quien le corresponde, usted lo decía, a la DPI, a la ATIC, al Ministerio Público, a las fiscalías especiales que vayan a tratar este tema, es importante que esto se pueda resolver. Sí está en el imaginario colectivo. Comparto que, Renato, el problema carcelario es de larga data, ¿verdad? Claro, claro. Pero lo que ha quedado recientemente en la mente de la gente son estos acontecimientos de estas muertes que se fueron dando como una bola de nieve, dentro y fuera de los recintos carcelarios. Y eso podría generar condiciones para que ustedes hagan de mejor forma su trabajo. Y yo creo que ahí es donde se debe de buscar, en los distintos ámbitos, hacer un esfuerzo por, pese a que les han delegado la intervención de las cárceles, un esfuerzo para que con las otras instituciones del Estado ustedes puedan articular, puedan coordinar y puedan complementarse. Yo vuelvo y coloco un tema aquí sobre la mesa que es fundamental, ese tema vinculado a la mora judicial. Mire, y me gustaría poner énfasis porque que tenga usted la encomienda de podérselo hacer ver a quienes van concretamente a estar a cargo de esta intervención. Retomando aquí una plática que tuve hace algunas semanas con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, hablábamos de este tema. Hay figuras como el indulto, la preliberación, la libertad condicional, este tema de los enfermos mentales o personas que tienen enfermedades en fase terminal. Yo creo que estas figuras se pueden utilizar, más los esfuerzos por mejorar el desempeño de la institucionalidad operadora de justicia para reducir la mora judicial, a fin de que esa cifra de tener casi 12.000 privados de libertad sin sentencia condenatoria y en estos centros penales de los 20.000 que tenemos, se pueda reducir. Yo creo que ahí hay un reto importante en donde ustedes pueden tener una participación como Fusina muy importante para colocar sobre la mesa que ese es un problema, el tema del hacinamiento en los centros penales. Claro está que este tipo de beneficios no debe de privilegiar a los narcotraficantes, a los asesinos, a los miembros del crimen organizado, o a los que están vinculados a delitos sexuales, secuestro u otro. Pero yo creo que ese es un componente importante, parte de lo que se debería de tomar en cuenta. Por el otro lado, subrayar que la participación de aquellas instituciones del Estado que son garantes del respeto a los derechos humanos, el CONADE debería de tener un papel relevante de acompañamiento en este proceso, CONAPRED, como usted muy bien lo decía, sí, y el resto de las organizaciones de sociedad civil que trabajan el tema de respeto a los derechos humanos. Y pondría énfasis también en que además del tema de las prisiones ordinarias y los centros penales de máxima seguridad, hay también una responsabilidad con este tema de los correccionales y centros de internamiento de menores, en donde el tratamiento es diferenciado. Usted sabe que ahí no se puede utilizar arma letal. Ahí hay ciertas restricciones en función de protocolos internacionales y las convenciones de derechos humanos, de convenciones que Honduras ha suscrito a través del Poder Ejecutivo, que el Congreso Nacional ha ratificado y que como consecuencia de eso se incorporan a nuestra legislación nacional. Ahí el tratamiento es especializado. Hay que comprender que este tema, Renato, el tema carcelario, el tema de tratamiento de menores en conflicto con la ley,
es un asunto especializado en donde lamentablemente no hemos desarrollado una experiencia a lo largo de los últimos años. Y aquí yo creo que esa disposición del acuerdo ejecutivo que establece que ustedes pueden solicitar apoyo externo es algo que nosotros desde sociedad civil lo hemos venido manifestando. Mire, Renato, y a los televidentes, el que uno no sepa algo, o sea, no es motivo de vergüenza. Es decir, tenemos tantas falencias y hay tantas brechas de competencia en la administración pública que solicitar apoyo externo no está mal. Yo creo que hay que reconocer que hay países, que hay gobiernos que han tenido éxito en esta materia. Hay que solicitar apoyo. Hay agencias especializadas en el tema carcelario que bien podrían colaborar en el corto, mediano y largo plazo a rediseñar esa política penitenciaria y a fortalecer una institucionalidad para resolver un problema que es ancestral y que debemos de estar conscientes que no se va a poder resolver de la noche a la mañana ni solos. Así, hay mucha gente que cree que los militares llegan ahí a reprimir con balas a los privados. Ese no es el asunto, ni sueñen con eso, ni sueñen con eso. Me imagino que van con carácter a poner disciplina y dar el ejemplo de honestidad y con la misión de rehabilitar a los privados, si es que se puede rehabilitar, porque hay algunos privados que pareciera que ya no se pueden rehabilitar, ¿verdad? Como esos que vimos matando a Magdaleno Mesa, la hazaña con que mataron a ese hombre, dice uno, y esta gente, se puede rehabilitar este tipo de gente, pero esa es la misión, ese es el objetivo de las cárceles, privar de libertad, sancionarlo, pero al mismo tiempo rehabilitarlo. O sea, sus colegas en activo tienen una misión de las más importantes en los últimos tiempos que le delega el Estado de Honduras, Coronel Avelar. Correcto, Renato. Omar decía, ahorita el licenciado Omar, con el tema hay algunos aspectos importantes que usted planteaba ahí y ya están contemplados en el decreto. Mire, lo importante es entender esto, Renato. El alto mando entendió que este es un problema de seguridad nacional. O sea, básicamente, y que requiere de grandes decisiones. Dentro de esas grandes decisiones está la participación de las Fuerzas Armadas. Para la licenciada Zelaya Gladys, hay que entender que las Fuerzas Armadas, es cierto, estuvo participando en esta actividad, pero en su carácter de apoyo temporal, no tenía una responsabilidad directa de autoridad como para poder asumir con responsabilidad todas las tareas que le competían. Fíjese que en la línea de mando es importante entender esto, porque nosotros que trabajamos en el aspecto jerárquico tienen que estar bien establecidas tanto las misiones como las tareas, de lo contrario va a encontrar usted unos grandes problemas, y eso es lo que afectó a las Fuerzas Armadas, porque su tarea era simplemente de colaboración. En este momento hay que entender que esta es una comisión de transición, inclusive yo estoy asustado por los plazos porque son demasiado cortos. En 6 meses para que usted haga una evaluación. Fíjese bien que el primer paso que ellos tienen que dar es hacer un diagnóstico, hacer una evaluación, es una evaluación completa de todo el sistema. Tienen que efectuar análisis completos de los recursos humanos, ver la formación, la capacitación, tienen que ver la idoneidad de este personal, hasta las condiciones físicas y económicas en la vida socioeconómica de cada uno de ellos. Eso no es tan sencillo. Luego tienen que ver toda la capacidad, tanto técnica como tecnológica, en los sistemas activos como los sistemas pasivos, con que cuentan como respaldo para el recurso humano, porque hay que entender que toda la tecnología puesta a disposición en esos centros penitenciarios es para respaldo del trabajo operativo de los recursos humanos. Y luego nos vamos a encontrar con el mayor de los problemas, que es que usted hace alusión, procesos. Fíjese bien, uno de los obstáculos, de las debilidades más grandes que tiene el sistema carcelario en nuestro país es la legalización, la reglamentación. Hasta recientemente, en 2015, se creó la ley. Fíjese bien, desde 1883, que se creó el primer centro penal, hasta 1933 se creó una ley del recluso, del sistema de reclusión. Hubo un intento en 1983
hubo otro intento en el 2003 con Ricardo Maduro Lloés, que fue el que le quiso implementar ya el sistema, y hasta con los hechos acaecidos en Comayagua en el 2013, y porque la Comisión de Prevención, como dice la licenciada Gladys, ese subcomité de Naciones Unidas vino a hacer la presión, de lo contrario no se hubiera creado la ley, y hasta ahora en el 2015 se ha creado la ley, y ahora hay que reglamentar la ley. Mire, si usted tiene una gran responsabilidad para dirigir y controlar todo un sistema como este, tan delicado, escabroso, crítico, porque esto no afecta, esto no es un problema de orden público, estamos hablando de un problema de seguridad nacional, de orden interno que afecta al Estado, afecta al país, eso hay que entenderlo. No es tan sencillo, o sea, es un problema sumamente complicado. Entonces, si usted no tiene, fíjese que en casi todas las situaciones, usted lo más elemental es tener el estamento legal que le permita la actuación, porque si no lo tiene no va a poder actuar como debe. No hay reglamentación, Renato. Hasta ahora hay que empezar a trabajar en eso, y las Fuerzas Armadas tienen muy poco tiempo, pero yo estoy seguro que lo pueden hacer. Bueno, porque su trabajo es evaluar, fíjate bien. Dentro de esas evaluaciones tienen que analizar los procesos, porque fue tan evidente en el video del asesinato de Magdaleno cómo se ven las fallas en los procedimientos, pues. Fue demasiado... Tito, eso fue corrupción, ese video solo nos refleja corrupción. Claro, por eso. Más allá de los protocolos, ese video de la muerte de Magdaleno solo nos refleja corrupción. Sí, pero para los entes de investigación, ya sea la ATIC o ya sea la DPI, que hoy en día son dos instituciones altamente profesionales en cuales yo confío en sus resultados, yo le puedo decir de que si tienen el procedimiento que le permite indicar que esto no debió haber hecho, entonces sí pueden de alguna manera ver la autoría o la complicidad de un delito, pues. De lo contrario, para ellos, si no hay un procedimiento, no pueden tener una referencia que les permita recoger los indicios y las pruebas suficientes. Bueno, puntos claves, inclusión. Eso es básico. Yo les digo algo, a mí me impactó lo que dijo la señora de CONAPRED, y a mí me parece que esta comisión interventora debe trabajar conjuntamente con CONAPRED y algunas otras instituciones. Eso es fundamental. Segundo, demostrarle a Honduras, con pasos cualitativos, decisiones transparentes, que llegan ahí no a opacar los males o las cosas ilícitas que se han hecho en las cárceles, sino a ayudar a que el Estado las transforme. Hablábamos de otro tema que es básico para militares y policías que los han metido en este rollo. No, lo decía con precisión, tienen que rendir cuentas, tienen que ser transparentes y tienen que abrir las puertas para la participación de la gente. La veeduría ciudadana, pese a que mucho funcionario es hipersensible a eso, alérgico, termina siendo un elemento vital para el buen desempeño. Vamos a ir a la pausa comercial. Vamos a escuchar los últimos comentarios del capitán de navío José Domingo Mesa, director de Relaciones Públicas de las Fuerzas Armadas de Honduras. Incluidos, más 5 GB de internet y muchos beneficios más por solo 1.299 lempiras. Tigo, en todo lo que te mueve. Capitán José Domingo Mesa. Bueno, ya nos quedan unos últimos minutos, licenciado. No quiero despedirme sin poder darle una respuesta a la licenciada Gladys con respecto a cuando ella habló sobre la temática de por qué no separaron a esa persona. Desafortunadamente, y cuando
el espíritu es tomar decisiones correctivas de orden general y no de orden particular, pasa por la cabeza de los titulares. Desafortunadamente, si usted quiere conocer sobre los problemas en una organización, usted va a buscar al jefe. También pasa por el mismo titular de la Presidencia de la República. Todos los problemas de Honduras pasan por la titularidad de la Presidencia de la República, aunque sean problemas de orden ancestral. Me está hablando del enlace. Sí, correcto, lo que ella mencionaba, de que por qué no se separó. Sí, a un militar. Entonces, este documento o este acuerdo ejecutivo pasa precisamente por solucionar ese tipo de problemas, por buscar una solución integral al problema ya con una visión de orden estratégico. Desafortunadamente, si el día de mañana usted llega a ser presidente de la República, en 4 años que usted tenga el poder, usted va a tener que asumir todas las responsabilidades y todos los problemas del país, y no necesariamente significa que los problemas los causó usted. Por algo lo dice, viniendo de él, por algo lo dice. Lo que le digo, y sé que el tiempo nos apremia, quiero manifestar que como Fuerzas Armadas se está poniendo una capacidad operativa, sin embargo es una integralidad en los resultados que el Ejecutivo busca como tal a un problema, como el licenciado Rivera lo decía, de orden prácticamente ancestral. Transparencia, rendición de cuentas y certificación que usted hablaba, que es un proceso que tiene que ser constante a efecto de que las personas que trabajan la parte operativa, pues no estoy completamente de acuerdo el hecho de que una persona la va a hacer más honrada que gane 50,000 lempiras. El tema de la certificación precisamente pasa por eso, conocer cuáles son las competencias que una persona debe tener y también, como lo mencionaba Rivera, extracámara, la seguridad que el funcionario público tiene cuando ejerce funciones de esta naturaleza que son altamente peligrosas. Por otro lado, pienso que no debemos bajo ningún punto de vista satanizar las organizaciones de derechos humanos, porque ellos llevan a cabo un papel bien importantísimo en lo que es el fortalecimiento del Estado de Derecho. Nosotros en Honduras, al ser signatario de una serie de convenciones en relación a los derechos humanos, entonces estamos obligados a fortalecer esa institucionalidad, a empoderar a todas esas organizaciones para que ellos integralmente le busquen una solución al problema, y como le dijo el licenciado Rivera, bueno, las Fuerzas Armadas no tienen una competencia de investigación, en este caso le corresponde al Ministerio Público como tal. Entonces, una integralidad y dejar el mensaje a la población en general, el licenciado Renato, que las Fuerzas Armadas llega a estar presente en una situación de emergencia bajo un compás de tiempo de 180 días donde se van a buscar soluciones integrales como lo hace cualquier Estado de Derecho como tal. Y por el otro lado, para finalizar, estas personas que asesinaron al señor Magdaleno, aunque usted no lo crea, es duro tener que aceptarlo, pero ellos también tienen el derecho de la rehabilitación, que así es. Como privados de libertad que son, ¿cierto? ¿Va? Porque el fin supremo, particularmente de el desarrollo del empoderamiento de las políticas públicas en el sistema carcelario de nuestro país está en base a un binomio, licenciado: la rehabilitación de los privados de libertad y la posterior reinserción a la sociedad como personas que se van a sumar al aparato productivo. Esa es la meta que tiene el Estado como tal, y pasa a través de la integralidad de todos los aspectos que hemos tocado en este foro estas 2 horas. Mire, en los centros de menores tienen que ir sin armas, pero a poner orden y sin golpear a los menores, aunque sean menores que ya hayan matado. Mire qué misión la que tiene las Fuerzas Armadas. Pero le aclaro algo. Y policía también. La rehabilitación y la reinserción tiene que ver exclusivamente con aquellos que tienen la posibilidad de salir con libertad. Que quede clara esa referencia. Okay. Y a las cárceles de adultos, a poner orden, pero con transparencia, a no coludirse con los negocios internos, que yo creo, fíjate, Omar, que esa es una de las grandes debilidades del recurso humano. Son cooptados por los negocios que hay ahí dentro de la cárcel, por los privados de libertad. Pero eso, más que el incentivo de enriquecerse ilícitamente, es la certidumbre de no ser sancionado. Es decir, aquí juega mucho el tema de la impunidad. Es decir, aquí el que se mete en cosas chuecas es porque aquí solamente 1 de cada 10 que comete un delito es sancionado. Sí, entonces, claro. con un elemento de tanta certidumbre de no ser castigado, cualquiera se anima a ser delincuente criminal. Entonces, eso es lo que hay que, por lo menos en este ámbito penitenciario, en esta nueva etapa que se inicie,
modificar. ¿Dónde van a trabajar? ¿En el INP, los interventores? Sí, correcto. Este es un proceso integral y como se dijo en el foro, hay un reto bastante grande y el reto es de carácter incluyente. Todos los diferentes actores en este proceso tienen que jugar un papel porque aquí hay un elemento clave, licenciado, para finalizar. La parte número 2 del presidente en Consejo de Ministros, presentar al presidente de la República una propuesta integral de reestructuración basada en la revisión del marco de gestión penitenciaria que incluye, entre otros, lo normativo, como él lo acaba de mencionar a mi coronel Avelar, lo procedimental, lo administrativo y presupuestario. Muy bien. El nombre de quien preside esta intervención es el coronel. Tengo el nombre. Aquí se lo damos en este momento. Correcto. El coronel de infantería José González Maradiaga. Dele tiempo. ¿Conoce al coronel José González Maradiaga? Hay que darles tiempo. Sí. No, correcto. Mire. El pastor Solórzano dice, una frase, lo que se descompuso en 30, 40 años no lo va a resolver en 6 meses. Vamos a la última pausa. Comisariato Los Andes te sorprende por tus compras en línea. Esta Navidad, del 2 al 31 de diciembre, al realizar tus compras por 1,000 o más, podrás ganar una pierna de cerdo para que disfrutes con tu familia. Bueno, muchas gracias, coronel Agustín Avelar. Muchas gracias, capitán. Don José Domingo Mesa, muchas gracias. Renato. Don Omar Rivera. Un gusto. Le auguró un futuro político promisorio, capitán. Espero nos tomen en cuenta. Y a todos los militares y policías que han aceptado esta misión, saben de los riesgos que hay. Que después no nos vengan que porque me amenazaron, que me iban a matar o que me iban a hacer esto. No, pero el Estado sí tiene que garantizarles. Claro, obvio, protección. Ese respaldo. Y como sociedad, si hacen bien las cosas, y yo quiero dejar un último mensaje, mire, hay que estar encima de este proceso. Eso es importante. Yo valoro mucho que usted le haya dado en 3 programas consecutivos la importancia que este tema tiene. Y faltan otros temas, ese asunto de la mora judicial. Y tiene razón el coronel Avelar, Omar Rivera, el mismo capitán don José Domingo Mesa, cuando afirman que ¿cuántos reclusos hay sin sentencia? De casi 22.000 reclusos, 11.000. 11.199 esperando sentencia y 9.052 condenados, o sea, un 55% de demora. Ok. Eso no es normal. Pero lo más importante son los del indulto. Claro. De alguna manera va a descongestionar los centros penitenciarios. El gobierno de la República. Pero no indultar por indultar, ¿verdad? No. Claro. El gobierno de la República. Hay que reglamentar porque eso es lo que la Corte Pero ha... sí es importante, Renato, y le reitero la sugerencia. Este tema debería colocarse sobre la mesa porque ahí no va a poder hacer nada Fusina en ese tema. Ya depende del Poder Ejecutivo y del Poder Comité Judicial. Ok. Gracias de nuevo, gracias a ustedes dentro y fuera de la República. Muchas gracias. Las mañanas del 5, a continuación aquí en la pantalla Líder de Honduras.